Nicole sale de su casa para encontrarse con un amigo que conoció a través de Facebook. Lo que la adolescente no sabía es que este amigo tenía una identidad completamente opuesta a la que le había contado. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Nicole Christine Cable nació el 12 de agosto de 1997 en la ciudad de Fort Atkinson, en Wisconsin, Estados Unidos. Cuando era pequeña, sus padres se separaron y se mudó a otro estado. La chica vivía con su madre, Christine Wiley, su padrastro, Jason Wiley, y sus 3 hermanas menores, Annabelle, Emma y Julia, en un pueblo rural del estado de Maine. También tenía 2 hermanos mayores llamados David y Michael que no vivían con ella. Nicole es descrita como una chica alegre, inteligente y estudiosa. También dicen que era bastante sociable y amistosa y que siempre tenía una sonrisa. Sin embargo, podía llegar a tener un carácter un poco fuerte y ocasionalmente actuaba con rebeldía. Pero esto nunca le generó problemas porque no llegaba a un nivel que pudiera causar conflictos. Eran simplemente comportamientos que se esperarían de una joven de 15 años. De ese mismo modo, Nicole también era una adolescente típica en lo que respecta a las redes sociales. A principios de la década de 2010, Facebook era la red social más usada en todo el mundo. Nicole siempre llevaba con ella su teléfono y pasaba el día chateando con amigos por esta red. A principios del año 2013, Nicole conoció a un chico llamado Kyle Dove. Kyle tenía 20 años y vivía con sus padres, hermano y su hija de 4 años en otro pueblo. Trabajaba desde junio del año 2012 en una agencia que se encarga de cuidar a personas discapacitadas. Kyle era novio de una chica llamada Sarah Mersinger de 17 años, pero con el tiempo el chico comenzó a sentirse atraído por Nicole, a quien visitaba con cierta frecuencia. Ella, sin embargo, no compartía estos sentimientos y lo veía nada más como un amigo. El 11 de mayo del año 2013, Kyle fue a verse con Nicole. Hablaron un rato y todo iba normal hasta el momento en el que Kyle intentó besarla. Ella lo rechazó, pero el chico fue muy insistente y Nicole tuvo que empujarlo para sacárselo de encima. Luego de eso, él se fue. Esta experiencia dejó a la joven bastante incómoda y confundida. Le contó lo sucedido ese mismo día a algunos amigos. Kyle, por su lado, también habló con sus amigos y comentó que se sintió muy ofendido por el rechazo. Al mismo tiempo de este suceso, Nicole entablaba una amistad virtual con un chico llamado Brian Butterfield. Hablaban mucho por mensajes y se dejaban todo tipo de comentarios. Un día en la conversación, él le propuso verse en persona. No era la primera vez que lo hacía y Nicole siempre se había negado, pero esta vez la convenció ofreciéndole marihuana. Ella vivía frente a una calle larga y solitaria. Alrededor de las 9 de la noche, él le pidió que saliera y caminara hasta el final de la calle. Le aseguró que lo encontraría allí. Ese día era el 12 de mayo del año 2013. A la hora acordada con Brian, Nicole salió de su casa. Le dijo a su madre y a su padrastro que volvería pronto, que solo iría a hablar con un amigo rápidamente. Ellos se quedaron tranquilos, pero mientras los minutos iban pasando y Nicole no regresaba a casa, comenzaron a ponerse muy nerviosos. La madre de la chica la llamó en varias ocasiones, pero ella no contestó su teléfono. También le enviaron varios mensajes de texto, pero tampoco obtuvieron respuesta a estas comunicaciones.
Ya muy asustada, la madre de Nicole junto con su esposo decidieron salir a buscar a la chica a la calle, ya que al final ella les había dicho que se iba a ver con este amigo al final de la calle donde vivían. Los dos fueron a buscarla por los alrededores, pero no la encontraron, ni tampoco ninguna pista que les pudiera indicar en dónde estaba. Ya muy asustados, viendo que ella no contestaba los mensajes ni las llamadas, comenzaron a llamar a amigos y familiares. Pensaron que tal vez Nicole estaba en la casa de alguno de ellos, pero todas las respuestas que recibieron fueron negativas. Esa noche nadie había visto a la adolescente. Decididos a encontrar a Nicole, fueron a la policía para reportarla como desaparecida. Siendo Nicole menor de edad, los agentes comenzaron a buscarla inmediatamente. La familia tampoco se quedó de brazos cruzados y abrió una página de Facebook para poder pedir información sobre Nicole. Pusieron su fotografía, su descripción y en cada ocasión iban actualizando con las nuevas noticias. Todo esto con la esperanza de que la chica pronto volviera a su casa. Al día siguiente de la desaparición se dio inicio a una gran campaña de búsqueda. Decenas de funcionarios de la policía ayudaron a revisar toda la zona por tierra, con la ayuda de perros y desde el aire con el uso de helicópteros. Varias entidades investigativas se unieron a la búsqueda, incluyendo instituciones municipales, estatales y federales. Los días siguientes, todo el mundo en el pueblo pasó buscando a Nicole. Imprimieron folletos que pegaron por todo el lugar. En ellos se mostraba la foto de la chica e indicaban sus datos. Christine, por su parte, la madre de Nicole, apareció en un canal de televisión local en una conferencia de prensa pidiendo ayuda para hallar a su hija. Primero dirigió su mensaje a Nicole diciéndole que si había escapado podía volver a casa sin problema. Luego pidió que si alguien la tenía, la soltara en algún parque o en alguna estación de servicio para que la chica pudiera pedir ayuda. No le importaba saber quién era. Lo único que quería era que su hija volviera a casa a salvo. Mientras iban pasando las horas y no se tenía ninguna información de Nicole, su madre tomó una decisión. Ella sabía que esa noche Nicole había salido para verse con un amigo. Pensó además de esto que como su hija siempre estaba hablando con sus amigos en Facebook, en su perfil podía estar la respuesta que la policía necesitaba. Tenían que saber evidentemente con quién se iba a ver Nicole esa noche y de esa manera ya empezar a formar un patrón y una cronología de lo que podía haber pasado. Le informó de todo esto a la policía y los agentes se las arreglaron para poder entrar al perfil de la adolescente. Una vez en el perfil ingresaron a sus mensajes y aquí encontraron el perfil de Brian con la conversación. Se dieron cuenta que ella se iba a ver con él esa noche. Pero cuando la policía comenzó a ver el perfil del chico, se dieron cuenta que era un perfil falso. Brian era un joven conocido en el pueblo. Él incluso asistía a la misma escuela secundaria que Nicole, pero ellos no habían tenido mucha interacción en persona. Se habían hablado 2 veces antes de empezar a hablar por Facebook y realmente en los pasillos tampoco se topaba mucho. El propio Brian fue a la policía cuando se enteró de este perfil para decir que él no tenía nada que ver con la desaparición. No quería que lo culparan de un crimen que él no había cometido. Y además dio una información muy importante. Él sospechaba que la persona que llevaba este perfil era Kyle, el chico al que Nicole había rechazado un día antes. Él ya había dicho a varios chicos del pueblo que quería mantener relaciones sexuales con Nicole, pero que ella siempre se había negado a tener algún contacto físico con él. Otra cosa que hizo dudar mucho a la policía de Kyle fue el hecho de que Brian era el exnovio de su actual novia, y tal vez por eso él había tomado sus fotos y su nombre y se había creado este perfil falso. Lo que hicieron los agentes fue ir a buscar a Kyle para interrogarlo.
Durante todo ese tiempo, Kyle estuvo intentando actuar como si estuviera preocupado por Nicole. En su perfil de Facebook compartió las publicaciones del grupo de búsqueda. Incluso visitó varias veces a Christine y le ofreció cuidar a las 3 niñas pequeñas para que ella y su esposo pudieran dedicar más tiempo a la búsqueda de Nicole. Christine rechazó esta ayuda a pesar de no saber que Kyle era el culpable y además ella tampoco sospechaba de él. Los investigadores estuvieron interrogando a los vecinos de la zona en busca de posibles testimonios de actividad sospechosa. De este modo obtuvieron un dato importante. Una camioneta Ford Ranger de color negro había sido vista en la calle el día de la desaparición de Nicole. Avisaron de esto públicamente y pidieron más información al respecto del vehículo, aclarando que no era seguro que estuviese involucrado en el incidente, pero que querían hablar con el dueño del mismo. Mientras tanto, el grupo de Facebook había ganado ya miles de seguidores y se publicaban todas las actualizaciones del caso al momento. Luego de casi una semana de búsqueda, las autoridades pidieron ayuda a voluntarios. No lo habían hecho hasta ese momento, pero realmente lo necesitaban porque no podían avanzar ellos solos. Lo que no querían era perjudicar alguna posible evidencia, pero ya luego de tantos días lo primordial era encontrar a Nicole. El 20 de mayo de 2013, una terrible noticia impactó a la comunidad. Las autoridades anunciaron que el equipo de búsqueda había hallado un cadáver que coincidía a la perfección con la descripción de Nicole. El cuerpo fue encontrado alrededor de las 9:30 de la noche en una zona boscosa a unos cuantos kilómetros de la casa de la jovencita. Estaba cubierto con hojas y ramas. El cuerpo de Nicole fue enviado con el equipo forense para que le realizaran todas las pruebas pertinentes. Durante estos exámenes se dieron cuenta que Nicole no tenía lesiones visibles. Encontraron piel y sangre debajo de sus uñas, indicando que podía haber habido una pelea. Pero realmente luego de eso no tenía ningún moretón ni tampoco ningún golpe. Se determinó que la causa de la muerte había sido asfixia, y por el estado de descomposición del cuerpo se determinó que la jovencita fue asesinada el mismo día que desapareció. No había ningún indicio de abuso sexual o violación en su cuerpo. El único ADN que pudieron tomar fue el que tenía debajo de las uñas. Adicional a esto, cerca de la casa de la familia se encontró una gorra roja, de la cual también se pudo extraer ADN. El ADN de debajo de las uñas de Nicole y el ADN de la gorra eran el mismo. Ahora necesitaban una muestra para compararlo, y evidentemente a la primera persona que se la pidieron fue a Kyle. El ADN de Kyle dio un resultado positivo para estas 2 muestras. Ya en ese momento había una prueba física que lo ligaba al asesinato de Nicole. Adicional a esto, estuvieron preguntando los policías a los vecinos de Kyle qué tipo de vehículo conducía el chico. Según dijeron, él tenía una Jeep Cherokee, pero su padre tenía un automóvil idéntico al que los vecinos de Nicole habían descrito. Así que la policía asumió que este chico había tomado el vehículo de su padre para ir esa noche a casa de Nicole y quitarle la vida. Evidentemente, todo esto era evidencia suficiente para arrestar a Kyle. Esto no fue una tarea difícil en lo absoluto. De hecho, él ya se encontraba en la cárcel del condado por otros cargos no relacionados. Pocos días después de la desaparición de Nicole, Kyle se había presentado ante las autoridades para cumplir una sentencia de 30 días, la cual recibió por un incidente de unos meses atrás en el que huyó de unos oficiales de policía a más de 160 kilómetros por hora en una motocicleta. El 21 de mayo de 2013, las autoridades anunciaron públicamente el arresto de Kyle sin dar a conocer detalles de la investigación.
Para las personas que lo conocían, esto fue una gran sorpresa. Sus familiares, amigos y compañeros de trabajo aseguraron que Kyle siempre les pareció un chico bueno, un padre tranquilo y sin malas intenciones ni conductas problemáticas. A pesar de esta visión que tenían sus conocidos de él, el chico tenía varios cargos en sus antecedentes. Uno por portar un arma cargada en su auto cuando tenía 17 años y otros por robo. Pero estos, al igual que el incidente de la motocicleta, eran delitos menores. Kyle se presentó ante la corte para la primera audiencia al día siguiente de su arresto. Los familiares y amigos de Nicole asistieron vestidos de amarillo en honor a ella, pues ese era su color favorito. Durante la sesión, Kyle no mostró emociones. Por petición de su abogado, la declaración jurada fue sellada por el juez y permanecería así al menos hasta que evaluara el caso un gran jurado. Durante las siguientes semanas, la comunidad llevó a cabo varias actividades para conmemorar a Nicole y crear conciencia acerca de los peligros de las redes sociales. En el evento también realizaron una recaudación de fondos. Todas las donaciones recolectadas fueron donadas a la organización que acababa de abrir su madre, para ayudar a familias que se encuentran en situaciones similares. Ella estaba determinada a sacar algo positivo de la situación, y con estos esfuerzos, según ella, lo estaba logrando. Quería que ese fuera el legado de su hija. Por otra parte, el padre biológico de Nicole, David, no estuvo de acuerdo con toda esta situación. Inicialmente, él se había negado a hablar con la prensa, pero luego de un tiempo decidió dar una entrevista televisada. En ella indicó que sentía que Christine estaba explotando la muerte de su hija y eso no le gustaba. También mencionó que ella estaba haciendo quedar mal a Nicole, como que era una chica imprudente y desobediente, en lugar de aceptar su responsabilidad como madre. Mientras todo esto sucedía en el ambiente familiar de Nicole, la fiscalía y la defensa del sospechoso tenían varios problemas. La defensa seguía insistiendo en que el caso se tenía que llevar en secreto y que no se revelaran los detalles de la investigación, mientras que la fiscalía quería que los detalles fueran revelados al público. La defensa decía que ellos no querían esto porque temían por la seguridad de su cliente. Dijeron que el acusado tuvo que cerrar sus redes sociales porque recibió múltiples amenazas y pensaban que tal vez antes de iniciar el juicio le podía pasar algo más. Pero la fiscalía decía que estos argumentos no tenían sentido. Al final de cuentas, Kyle estaba en prisión y podían aislarlo de los demás reclusos para que ninguno tomara la justicia por sus propias manos. Al final, 2 días después del funeral de Nicole, el 29 de mayo de 2013, se dio la audiencia con el gran jurado. El juez determinó que no se llevaría la investigación en secreto, sino que todos los detalles serían públicos para cualquier persona que quisiera verlos. Además, el gran jurado le imputó a Kyle el delito de homicidio culposo. De esta manera, el chico tenía que enfrentar un juicio muy duro. Además de ese delito de homicidio, se le imputó el delito de secuestro. Luego de otra audiencia se determinó que los cargos de Kyle al final serían homicidio doloso y secuestro. Con la publicación de las declaraciones, finalmente el público tuvo acceso a la historia de cómo Kyle le había quitado la vida a Nicole. Según las declaraciones dadas no solamente por Kyle, sino también por su hermana, su novia y algunos amigos, lo que pasó esa fatídica noche fue lo siguiente. Desde hacía varios meses atrás, Kyle había abierto esta cuenta falsa con el nombre de Brian. Le mandó una solicitud a Nicole y a otras chicas más. Nicole aceptó la solicitud, según comentaron sus amigas, porque ellas ya conocían a este chico de vista y habían cruzado palabra en 1 o 2 ocasiones. Nicole comenzó a hablar todos los días con esta persona que ella creía era Brian, pero como ya sabemos, en realidad era Kyle, hasta el día que aceptó encontrarse con él.
Mientras Nicole iba caminando al final de la calle donde sería el encuentro con su amigo, Kyle con un pasamontañas salió de los arbustos, tomó a la chica y la dominó. Ella trató de luchar, fue por esto que tenía la piel y la sangre debajo de sus uñas, pero Kyle era mucho más alto y también pesaba mucho más que ella, así que fue imposible para Nicole poder salvarse. Él lo que hizo fue amarrarle las manos, amarrarle los pies y ponerle una cinta adhesiva en la boca a modo de mordaza. Nunca pronunció ni una sola palabra, así que Nicole no sabía quién era esta persona. Kyle, luego de amarrar a la chica, la puso en la parte de atrás del vehículo de su padre. Y es que él tenía un plan muy retorcido. Lo que quería hacer era dejar la camioneta de su padre abandonada unos minutos en un lugar, cambiarse de ropa, quitarse el pasamontañas y llegar y salvar a Nicole. De esa manera, él quedaría como un héroe en el pueblo y además de eso como un héroe a los ojos de Nicole. Asumía que esto haría que ella se enamorara de él. Pero su plan salió completamente distinto. Cuando él le hizo la mordaza a Nicole, no se percató de que la hizo muy fuerte y al final ella se terminó asfixiando. Para cuando el chico se dio cuenta de esto, no sabía qué hacer. Comenzó a conducir a una zona boscosa y bajó el cuerpo de Nicole del vehículo. Como él no tenía planeado quitarle la vida y mucho menos enterrarla, no llevaba una pala. Así que dejó el cuerpo tirado y lo cubrió con las ramas y también con todos los palos que encontró. Luego de eso se fue a su casa y siguió con su rutina normal. El juicio contra Kyle finalmente inició en febrero del año 2015, luego de más de un año de espera. Allí presentaron una confesión escrita que había realizado el acusado. En ella aseguró que su intención era asustar a Nicole con una broma, pero sin querer la tomó del cuello y se desmayó, cosa que no concordaba con la explicación inicial que había dado la fiscalía, pero al final fue esta confesión la que se tomó como válida. Dice que entonces la tomó y la ató para que no fuera a correr y le puso la mordaza. Fue durante ese movimiento en el vehículo que ella dejó de respirar. Kyle para ese momento ya no sabía si había sido por la mordaza, como decía la fiscalía, o por el hecho de que él la había tomado del cuello. Tampoco se pudo determinar esto en el examen forense, así que es un vacío en la investigación. Cuando se dio cuenta de que Nicole estaba sin vida, intentó reanimarla, pero no lo logró, y como sabemos, luego de eso se deshizo del cuerpo. La confesión, como ya vimos, tenía muchas contradicciones, lo que la hacía poco creíble. También se aportaron en el juicio unos papeles escritos por Kyle, papeles que había enviado a un prisionero llamado Scott Ford, quien estaba en la celda de al lado. Ellos se comunicaban mediante notas que se pasaban por debajo de la puerta. Este hombre había guardado todas las notas que Kyle le enviaba. En estas notas él contaba otra historia diferente, diciendo que Nicole había fallecido porque él la había amordazado mal. Al final de cuentas, no había una historia concisa de parte del chico. La fiscalía le ofreció a Scott Ford una reducción de condena, pero él cooperó sin pedir nada a cambio. Sumado a todas estas contradicciones en el juicio, varios testigos de la fiscalía cambiaron su versión, entre ellos Dustin, el hermano de Kyle. Él explicó que la historia que le había contado a los investigadores la había oído de Sarah, no de su hermano. Sin embargo, hubo varias personas, incluido un detective de policía, que aseguraron que en el primer interrogatorio, este chico les había dicho que Kyle le había contado todo. El testimonio principal fue el de Sarah. Ella sí repitió todo lo que había contado a los detectives en su momento, pero esta vez dio muchos más detalles. Kyle le había confesado luego de uno de los primeros interrogatorios de los investigadores.
Según ella, él había llegado llorando y bastante alterado ese día luego de la entrevista. Cuando ella le preguntó qué había pasado, él le contó todo, que le había quitado la vida a Nicole y había dejado su cuerpo abandonado en el bosque. En un último intento por liberar al joven, la defensa señaló a Sarah como una posible culpable. Dijeron que ella se sentía celosa de Nicole y que por eso le había quitado la vida. Además dijeron que por eso no había una agresión sexual o violación en el crimen. Pero los fiscales argumentaron que mucha información que dio Kyle en su confesión era información que no se había dado a los medios y que solo el asesino podía conocer. Con todo esto, toda la evidencia lo apuntaba claramente. Le tomó al jurado 15 minutos llegar a un veredicto. El 6 de marzo de 2015, Kyle fue hallado culpable de secuestro y asesinato en primer grado. Fue sentenciado a 60 años de prisión por el asesinato y 30 por el secuestro, los cuales serían cumplidos en simultáneo. Hasta el día de hoy, Kyle sigue encerrado en una prisión de Maine. Podrá pedir la libertad condicional en el año 2065. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso como todos los que traemos, muy impactante, un caso que tiene mucho que ver con las redes sociales. Creo que en esa época Facebook se usaba mucho, ahora es una red social que se usa menos y se utilizan otras como Instagram, por ejemplo, pero esto no quita que en todas las redes sociales nos podamos encontrar con personas que tienen perfiles falsos. Antes de hablar con alguien que no conocemos en persona, tenemos que asegurarnos que sea una persona real. E incluso si es una persona real, no es nada seguro entablar una conversación con alguien que nunca hemos visto. Lo que le pasó a Nicole fue lamentable. Este chico no supo gestionar el hecho de que ella lo rechazara y al final pues quiso hacer un plan súper horrible que terminó saliéndose de control y cobrando la vida de una inocente. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En la descripción de este video encontrarán otros canales en los que participo y canales de amigos que suben este mismo contenido. Pueden ir, verlos y si les interesa suscribirse. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.